A lo largo de la historia del deporte, han aparecido atletas capaces de sorprender al mundo con actuaciones extraordinarias. Algunos destacan por sus victorias, otros por los récords que consiguen establecer. Sin embargo, solo unos pocos logran transformar completamente una disciplina y elevarla a un nivel que antes parecía imposible. Sydney McLaughlin pertenece a ese grupo exclusivo de deportistas que han redefinido los límites de su especialidad y han inspirado a una nueva generación de atletas. Su camino hacia la fama mundial no comenzó de la noche a la mañana. Detrás de cada medalla y cada récord existe una historia de trabajo constante, sacrificio y dedicación. Aunque muchas personas consideran que su éxito estaba asegurado debido a su entorno familiar, la realidad es mucho más compleja. La joven estadounidense tuvo que recorrer un largo camino antes de convertirse en una de las figuras más importantes del atletismo moderno. Sydney nació en una familia donde el deporte ocupaba un lugar central. Su padre, Willie McLaughlin, había sido corredor y participó en competiciones de alto nivel durante su juventud. Su madre también practicó atletismo, mientras que sus hermanos mayores siguieron carreras deportivas destacadas. Desde pequeña estuvo rodeada de ejemplos que demostraban la importancia de la disciplina, la preparación y el esfuerzo. A pesar de crecer en un ambiente tan relacionado con las carreras, Sydney no mostró un interés inmediato por el atletismo. A diferencia de otros niños que sueñan desde temprana edad con convertirse en campeones, ella necesitó tiempo para descubrir su verdadera pasión. De hecho, durante sus primeros años no parecía especialmente atraída por las pistas de competición. Su padre desempeñó un papel fundamental en este proceso. Con paciencia y creatividad, buscó maneras de motivarla para que participara en las carreras. Poco a poco, lo que comenzó como una actividad ocasional se transformó en una afición genuina. Con cada entrenamiento y cada competencia, Sydney empezó a disfrutar más de la sensación de correr y de los desafíos que ofrecía el deporte. Pronto quedó claro que poseía condiciones excepcionales. Sus entrenadores observaron que aprendía con rapidez y que era capaz de ejecutar movimientos técnicos complejos con una naturalidad poco común. Además de su velocidad, destacaba por su coordinación, su capacidad de concentración y una madurez sorprendente para su edad. Los primeros resultados importantes no tardaron en llegar. Durante su adolescencia comenzó a competir en torneos nacionales, donde se enfrentaba a atletas mayores y con más experiencia. Lejos de sentirse intimidada, utilizó cada carrera como una oportunidad para demostrar su talento. Gracias a esa mentalidad competitiva, empezó a obtener victorias que llamaron la atención de especialistas y aficionados. Uno de los momentos decisivos de sus primeros años ocurrió cuando participó en importantes campeonatos juveniles de Estados Unidos. Allí consiguió tiempos extraordinarios en los 400 metros con vallas, una de las pruebas más exigentes del atletismo. Esta disciplina requiere una combinación perfecta de velocidad, resistencia, técnica y capacidad mental, cualidades que Sydney parecía dominar desde muy joven. Sus actuaciones comenzaron a generar comentarios en el ámbito internacional. Los expertos destacaban no solo sus resultados, sino también la forma en que competía. Mientras otros atletas jóvenes mostraban nerviosismo ante la presión, ella mantenía una actitud tranquila y concentrada. Esa fortaleza mental se convirtió rápidamente en una de sus mayores virtudes. La confirmación de su enorme potencial llegó en competiciones internacionales juveniles. Frente a algunas de las mejores corredoras de su generación, Sydney logró imponerse y conquistar importantes triunfos. Cada nueva victoria reforzaba la idea de que Estados Unidos había encontrado a un atleta con posibilidades reales de convertirse en una estrella mundial. A medida que acumulaba éxitos, también aumentaban las expectativas. Los medios de comunicación comenzaron a seguir de cerca su evolución, y muchos especialistas se preguntaban hasta dónde podría llegar. Sin embargo, ella continuó enfocada en su desarrollo personal, evitando distraerse con la fama que empezaba a rodearla. El gran salto llegó en 2016. Con apenas 16 años, Sydney participó en las pruebas clasificatorias para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. En teoría competía contra atletas mucho más experimentadas, algunas de ellas con años de trayectoria internacional. Pese a ello, logró una actuación extraordinaria y consiguió algo que parecía reservado para deportistas mucho mayores: obtener una plaza en el equipo olímpico de Estados Unidos. La noticia sorprendió al mundo del atletismo. Convertirse en olímpica a una edad tan temprana era un logro excepcional. De inmediato, Sydney pasó a ser considerada una de las mayores promesas del deporte estadounidense y una atleta destinada a protagonizar el futuro de las carreras con vallas.
Cuando llegó a Río de Janeiro, la joven corredora vivió una experiencia única. Competir en unos Juegos Olímpicos representa el sueño de millones de deportistas, y ella lo estaba haciendo siendo todavía una adolescente. Aunque no logró avanzar hasta las rondas finales ni luchar por las medallas, su participación fue vista como un enorme éxito. Más importante aún, aquella experiencia le permitió comprender el nivel de exigencia del deporte de élite. Compartir escenario con campeonas olímpicas y mundiales le enseñó valiosas lecciones que serían fundamentales para los años siguientes. En lugar de sentirse satisfecha por haber llegado hasta allí, regresó a casa con una motivación aún mayor. Río 2016 no marcó el final de una historia de éxito. Por el contrario, representó el comienzo de una carrera extraordinaria. La joven que había sorprendido al mundo con su clasificación olímpica estaba apenas iniciando un viaje que la llevaría a romper récords, conquistar títulos históricos y convertirse en una de las atletas más dominantes de su generación. Tras su participación en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, Sydney McLaughlin regresó a Estados Unidos con una experiencia que muy pocos deportistas tienen la oportunidad de vivir a una edad tan temprana. Aunque no había conseguido una medalla olímpica, su actuación dejó una impresión muy positiva entre entrenadores, especialistas y aficionados. Para muchos, su presencia en la cita olímpica era apenas el primer capítulo de una carrera que prometía ser extraordinaria. A partir de ese momento, la atención sobre ella aumentó considerablemente. Los medios deportivos comenzaron a seguir cada una de sus competiciones, mientras que los expertos analizaban constantemente su evolución. Sin embargo, lejos de dejarse influir por la fama creciente, Sydney mantuvo una actitud serena y continuó trabajando con la misma disciplina que había demostrado desde sus primeros años. Durante esta etapa de su vida, tuvo que afrontar uno de los desafíos más complicados para cualquier joven deportista: gestionar las expectativas. Muchas personas ya la consideraban una futura campeona mundial y olímpica, pero ella comprendía que el talento, por sí solo, no garantizaba el éxito. Era necesario seguir entrenando, mejorar cada aspecto de su rendimiento y aprender de cada experiencia. Mientras completaba sus estudios secundarios, continuó destacando tanto en el ámbito académico como en el deportivo. Su capacidad para equilibrar ambas responsabilidades llamó la atención de quienes la rodeaban. No solo acumulaba victorias en las pistas, sino que también demostraba compromiso y dedicación en sus estudios. Con el paso del tiempo, sus resultados siguieron mejorando. Competía contra atletas de mayor edad y experiencia, pero cada carrera servía para confirmar que poseía cualidades excepcionales. Su técnica sobre las vallas se volvía más eficiente, su velocidad aumentaba y su confianza crecía con cada nueva competición. Al finalizar la escuela secundaria, decidió continuar temporalmente su formación en la Universidad de Kentucky. Esta decisión representaba una oportunidad para desarrollarse dentro del prestigioso sistema universitario estadounidense, considerado una de las mejores plataformas para la formación de atletas de élite. Su llegada al atletismo universitario generó una enorme expectativa. Muchos observadores estaban interesados en comprobar cómo se adaptaría a un nivel de competencia más exigente. Sin embargo, Sydney no tardó en demostrar que estaba preparada para afrontar cualquier reto. Durante su etapa universitaria participó en campeonatos de gran nivel y volvió a exhibir el talento que la había convertido en una de las mayores promesas del país. Aún así, esta fase también estuvo marcada por importantes aprendizajes personales. La propia atleta reconocería más adelante que atravesó momentos de nerviosismo, inseguridad y presión emocional. Competir constantemente bajo la mirada de millones de personas no era una tarea sencilla. Cada actuación generaba comentarios, análisis y expectativas. Para una deportista tan joven, aprender a manejar esa presión se convirtió en una parte fundamental de su crecimiento. A pesar de las dificultades, los resultados continuaron llegando. Uno de los momentos más importantes de esta etapa fue la conquista del campeonato universitario de los 400 metros con vallas. Aquella victoria confirmó que seguía avanzando en la dirección correcta y que estaba preparada para dar el siguiente paso en su carrera. Poco después tomó una decisión trascendental: abandonar la competición universitaria para convertirse en atleta profesional. Aunque la medida implicaba ciertos riesgos, Sydney comprendió que era el momento adecuado para concentrar todos sus esfuerzos en alcanzar el máximo nivel posible. El inicio de su carrera profesional coincidió con una de las asociaciones más importantes de su trayectoria deportiva. Comenzó a trabajar bajo la dirección de Bobby Kersee, uno de los entrenadores más respetados y exitosos del atletismo mundial. A lo largo de los años, Kersee había guiado a numerosos campeones olímpicos
y poseía una enorme experiencia en el desarrollo de atletas de élite. La relación entre entrenador y atleta produjo resultados notables. Bajo la supervisión de Kersey, Sydney perfeccionó numerosos aspectos de su preparación. Su técnica se volvió más precisa, su resistencia mejoró considerablemente y su capacidad para ejecutar carreras tácticamente inteligentes alcanzó un nivel superior. Cada temporada mostraba una versión más fuerte y completa del atleta. Las diferencias respecto a sus rivales comenzaban a hacerse cada vez más evidentes. No solo ganaba carreras, también lo hacía con una autoridad que reflejaba su creciente dominio de la especialidad. Lo que más impresionaba a los expertos era su capacidad para seguir progresando. Muchos atletas alcanzan rápidamente un techo competitivo, pero Sydney parecía encontrar nuevas formas de mejorar en cada competición. Su ambición no se limitaba a ganar títulos, quería descubrir hasta dónde podían llegar sus capacidades. Con el paso de los años, se convirtió en una de las principales figuras del atletismo internacional. Las grandes competiciones ya no la presentaban como una joven promesa, sino como una candidata real a conquistar los máximos honores del deporte. La culminación de este proceso llegó durante el ciclo olímpico que conduciría a los Juegos de Tokio. En ese periodo comenzó a registrar tiempos extraordinarios y a acercarse peligrosamente a marcas históricas que durante años habían parecido inalcanzables. Las expectativas eran enormes, pero Sydney respondió de la mejor manera posible. En las pruebas clasificatorias olímpicas estadounidenses consiguió establecer un nuevo récord mundial en los 400 metros con vallas. Aquella actuación confirmó que se encontraba en el mejor momento de su carrera y que estaba preparada para luchar por la gloria olímpica. Cuando finalmente llegó el momento de competir en Tokio, millones de personas siguieron con atención cada una de sus carreras. La atleta que años atrás había participado en Río como una adolescente llena de sueños, ahora se presentaba como una de las favoritas para conquistar el oro. Lo que ocurrió en Japón superó incluso las expectativas más optimistas. Sydney realizó una actuación memorable, conquistó la medalla de oro olímpica y volvió a romper el récord mundial. Aquella victoria representó la recompensa a años de esfuerzo, sacrificio y trabajo constante. Sin embargo, lo más sorprendente era que ese triunfo no marcaría el punto más alto de su carrera. En realidad, el capítulo más espectacular de su historia deportiva estaba a punto de comenzar. Después de conquistar el oro olímpico en Tokio y establecer una nueva plusmarca mundial, Sydney McLaughlin ya era considerada una de las mayores estrellas del atletismo internacional. Para la mayoría de los deportistas, alcanzar semejante nivel representaría la culminación de toda una carrera. Sin embargo, para ella aquel éxito no significó un punto final, sino el inicio de una etapa aún más impresionante. Lejos de conformarse con sus logros, Sydney continuó trabajando con la misma intensidad que la había acompañado desde sus primeros años. Su mentalidad siempre estuvo orientada hacia la mejora constante. Mientras muchos atletas celebran durante meses una gran victoria, ella regresó rápidamente a los entrenamientos, con el objetivo de seguir evolucionando. Esa actitud quedó reflejada de manera espectacular durante la temporada 2022, un año que pasaría a la historia como uno de los más extraordinarios jamás protagonizados por un atleta de pista. Lo que ocurrió en aquellos meses sorprendió incluso a entrenadores, periodistas y especialistas que habían seguido de cerca toda su trayectoria. En el atletismo, los récords mundiales suelen permanecer vigentes durante largos periodos. Algunas marcas sobreviven durante décadas antes de ser superadas. Por esa razón, cada vez que un atleta establece un récord mundial, el acontecimiento es considerado excepcional. Sin embargo, Sydney comenzó a romper sus propias marcas con una frecuencia que parecía desafiar toda lógica. En el Campeonato Nacional de Estados Unidos volvió a demostrar que se encontraba en una condición física extraordinaria. Durante aquella competencia consiguió mejorar nuevamente el récord mundial de los 400 metros con vallas, consolidando aún más su posición como la corredora más dominante de la especialidad. A pesar de la magnitud del logro, la sensación era que todavía podía correr más rápido. Quienes observaban sus actuaciones notaban que seguía perfeccionando detalles técnicos y desarrollando una confianza cada vez mayor. Todo parecía indicar que aún no había alcanzado su verdadero límite. Pocas semanas más tarde llegó el Campeonato Mundial de Atletismo, celebrado en Eugene, Oregón. Competir en casa suponía una motivación especial para la atleta estadounidense. Además, el evento reunía a las mejores corredoras del planeta, convirtiéndose en el escenario ideal para demostrar quién era la verdadera referencia mundial de la disciplina. La final de los 400 metros con vallas fue uno de los momentos más memorables del campeonato.
Desde el inicio de la prueba, Sydney mostró un nivel de ejecución prácticamente perfecto. Cada paso parecía calculado con precisión, cada valla era superada con una fluidez extraordinaria, y su velocidad aumentaba progresivamente a medida que avanzaba la carrera. Los espectadores presentes en el estadio comenzaron a percibir que estaban siendo testigos de algo fuera de lo común. La diferencia respecto a sus rivales se hacía cada vez más evidente, mientras el cronómetro indicaba tiempos que parecían imposibles para una prueba tan exigente. Cuando cruzó la línea de meta, el resultado dejó al mundo entero sin palabras. Su tiempo de 50,68 segundos no solo representaba un nuevo récord mundial, sino una mejora gigantesca respecto a la marca anterior. En una disciplina donde las diferencias suelen medirse en centésimas de segundo, lograr una reducción tan significativa fue considerado un acontecimiento histórico. Muchos expertos calificaron aquella actuación como una de las mejores carreras realizadas por cualquier atleta en la historia del atletismo moderno. Más allá del resultado numérico, la forma en que dominó la prueba demostró que estaba compitiendo a un nivel que pocas personas habían imaginado posible. La hazaña tuvo un impacto enorme dentro del deporte. Numerosos analistas comenzaron a replantearse los límites teóricos de los 400 metros con vallas. Lo que durante años había sido considerado una barrera casi infranqueable, dejó de parecer imposible, gracias a la capacidad de Sydney para desafiar constantemente las expectativas. Sin embargo, su influencia va mucho más allá de los récords y las medallas. A lo largo de su carrera ha demostrado valores que la convierten en un ejemplo para millones de personas. Su humildad, disciplina y compromiso con la excelencia han sido tan admirados como sus resultados deportivos. Mientras crecía su fama internacional, también desarrollaba una vida personal estable. En 2022 contrajo matrimonio con Andre LeBron Jr., exjugador profesional de fútbol americano. Ambos han compartido públicamente la importancia que tienen para ellos la familia, la fe y el apoyo mutuo en la búsqueda de sus objetivos. Otro aspecto que despierta gran interés entre los aficionados es su extraordinaria versatilidad. Aunque alcanzó la cima mundial en los 400 metros con vallas, muchos especialistas consideran que posee el talento necesario para destacar en otras pruebas. Su velocidad pura, resistencia y técnica podrían permitirle competir exitosamente en distancias diferentes dentro del atletismo internacional. La propia atleta ha manifestado en diversas ocasiones su deseo de explorar nuevos desafíos. Esta posibilidad genera una enorme expectativa, ya que muchos seguidores sueñan con verla intentar nuevos récords o incluso buscar títulos en disciplinas distintas a la que la hizo famosa. Lo más impresionante de su historia es que gran parte de su carrera todavía se encuentra por delante. A una edad en la que muchos atletas apenas comienzan a alcanzar la madurez competitiva, Sydney ya ha conseguido un legado que la sitúa entre las figuras más importantes del deporte contemporáneo. Su trayectoria demuestra que el verdadero éxito no surge únicamente del talento natural. Detrás de cada récord existe una enorme cantidad de trabajo invisible, sacrificios diarios y una determinación inquebrantable para seguir mejorando incluso después de alcanzar la cima. Desde aquella joven que sorprendió al mundo al clasificar para los Juegos Olímpicos con apenas 16 años, hasta la campeona que revolucionó los 400 metros con vallas, Sydney McLaughlin ha recorrido un camino extraordinario. Gracias a sus logros, ha inspirado a miles de jóvenes atletas a perseguir sus sueños y a creer que los límites pueden ser superados. Hoy su nombre ocupa un lugar privilegiado en la historia del atletismo. Sin embargo, la sensación compartida por aficionados y expertos es que aún quedan muchos capítulos por escribir. Mientras continúe compitiendo, el mundo seguirá observando con admiración a una deportista que ha demostrado que la excelencia no tiene fronteras y que siempre existe la posibilidad de alcanzar metas que antes parecían imposibles.